Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Amados hermanos, es una bendición poder estar con ustedes una vez más en una nueva edición de nuestro programa donde nuestra meta, hermano Luis, es hablar de temas de evangelismo y la apologética. Amén, hermano. Como siempre, un placer compartir este tiempo contigo y con nuestros hermanos que nos están viendo a la distancia. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, amados hermanos, y que el Señor les bendiga. Así es, hermano, es una bendición, como siempre, que seas parte de este programa, que seas coanfitrión de nuestro programa Conversemos. Y hermano Luis, como siempre, pues queremos traer un tema que sea no solamente de bendición, pero que sea de edificación para la iglesia. Queremos traer un tema y exponer un tema donde lo podamos traer a la luz bíblica de las escrituras y para escudriñar la palabra con respecto a ese tema. Y el día de hoy el tema que tenemos es el satanismo y su influencia en el mundo. Hermano Luis, este no es un tema muy común que muchas personas hablan acerca de Satanás o el satanismo. Es un tema no muy común dentro de las filas de la iglesia, es cierto. Sin embargo, es una realidad en las escrituras. Nosotros nos damos cuenta desde el Génesis, Satanás participó, fue propicio para la caída de Adán, de Eva, y a lo largo de las escrituras vemos cómo él ha buscado distorsionar la adoración para Dios, el propósito de Dios en este mundo, y finalmente se revela en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, como el diablo, el engañador, el mentiroso, y por lo tanto las escrituras nos dan una luz muy clara al respecto, y además de que no ignoremos las maquinaciones que él tiene y las herramientas que Dios nos ha dado, las armas espirituales que tenemos también para contrarrestar, resistir al enemigo y que él huya de nosotros. Hermano, vamos a empezar primeramente, como estoy seguro la mayoría de todos nuestros televidentes y los hermanos que están viendo este programa, pues sabemos que esto es, hermano Luis, es una batalla espiritual. Así lo estableció el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 al 12. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen este versículo y dice, por lo demás, hermanos míos, sean fortalecidos en el Señor y en su fuerza poderosa, dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste. Hermano Luis, primeramente aquí el apóstol Pablo nos dice que nos pongamos la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? De el diablo, de Satanás. Y tres puntos me gustaría escudriñar aquí, hermano Luis, es que estamos viviendo una batalla espiritual. Esto es, se está llevando en las regiones celestes, huestes espirituales contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, o sea, no en lo visible, o sea, no en lo que podemos palpar y ver como ahorita en este momento nos estamos viendo nosotros y muchas personas nos están viendo a través de YouTube o tal vez a través de la televisión, pero es en las regiones espirituales y además que aquí el apóstol Pablo también hace muy claro, Luis, que el protagonista principal aquí es Satanás. Él es el protagonista, el que está, como dicen, detrás de las cámaras, el que está detrás de todas las cosas que van en contra de la palabra de Dios, el que está detrás de las agendas mundanas del aborto, el homosexualismo, la ideología de género, pornografía, drogas, etcétera. Todo el que está atrás de todo eso, hermano Luis, es Satanás y curiosamente opera detrás de todo eso, no a la vista de las personas. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, dice la Amén. escritura. Amén. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con tiniebla y obscuridad, nos está hablando de la corrupción moral, el pecado, todo lo que existe del poder de las tinieblas.
Y por lo tanto es una realidad. Las Escrituras nos habla de esto. No es un tema que se deba omitir dentro de la iglesia, es un tema que debemos conocer bíblicamente. No nos debe ocupar todo el tiempo de nuestra enseñanza y los cultos, el estar pensando en lo que el diablo esté haciendo, porque como lo has dicho, el diablo, nuestro enemigo, ha sido vencido en la cruz, pero sin embargo, aún está ahí, está libre de alguna manera y sigue acechando a la iglesia, sigue atacando a la iglesia, y por eso es que hay una batalla espiritual. Hay una guerra espiritual que nosotros batallamos contra el diablo, contra sus huestes, contra sus potestades. Principalmente al ser iglesia, sabemos que el demonio no nos puede tomar, no nos puede poseer, pero sí sabemos que puede influenciar nuestros pensamientos, que puede aventar esos o lanzar esos dardos de fuego, de lo cual estaremos hablando. Pero precisamente, hermano, nosotros podemos depender de Dios en todo esto, porque es un enemigo vencido. Y tenemos que confiar en que Él, al ser un enemigo vencido, estamos nosotros entonces del lado del vencedor. La Escritura enseña que somos en Cristo más que vencedores. Amén, hermano. Y otro punto importante, amados hermanos que están viendo este programa el día de hoy, de la influencia satánica o el satanismo, otra parte importante, hermano, es que la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo en que vivimos en este momento. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él es el Dios de este mundo, pero bueno, sabemos que eso es temporal, ¿verdad? Y es el tema que quiero abordar ahorita contigo, hermano Luis, es temporal, pero la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo y que además ha cegado la vista de los incrédulos para que no crean en el Evangelio. Y como lo mencioné ahorita, Luis, este tema es algo realmente, ese poder que tiene Satanás ahorita, sabemos todos que es temporal. Así es, hermano, es un poder delegado por Dios. Dios le permite tener ese poder limitado, por supuesto, en la creación. Y ese poder, hermano, que se le da viene desde la caída de Adán. Es importante, creo, señalarlo, porque en el momento que Adán peca, se subordina a aquel que lo venció, es decir, se subordina a Satanás. Yo quiero recordar cuando Jesús fue tentado, nuestro Señor, en Getsemaní, en el desierto, dentro de esas tentaciones, Satanás le dijo, si tú postrado me adoras, te daré las naciones de la tierra, porque a mí me han sido dadas. Y uno podría preguntar, ¿y cuándo le fueron dadas a Satanás? Si Dios es dueño de todo. Bueno, como Dios le delegó a Adán la potestad y autoridad de sojuzgar y cuidar la tierra, en el momento que Adán peca, le cede ese derecho a Satanás. Y es por eso que los reinos de este mundo tienen que venir a ser de nuestro Cristo al final del tiempo, porque de alguna manera, por un tiempo limitado y temporal, le pertenecen a Satanás. Jesús también habló de Satanás como el príncipe de este mundo. Pero cuando él dijo el príncipe de este mundo, agrega, él nada tiene en mí. Y esa es la realidad. La influencia de Satanás no está sobre Cristo, no está sobre Dios y no debería de estar sobre la iglesia. Es por eso que la cita mencionada de 2 de Corintios 4:4, él ha cegado el entendimiento, ha nublado la vista de aquellos incrédulos, aquellos que no creen en el Señor. Bueno, hermano Luis, pero también hay que considerar, y la buena noticia, como lo dije en el inicio de esta conversación, es que este poder es temporal, porque de hecho, hermano Luis, ahí mismo en el libro de Génesis, cuando entró lo que conocemos como la caída del hombre, el hombre Adán y Eva desobedecieron, entró la muerte al mundo, entró el pecado y por lo tanto entró a la muerte. Hermano Luis, pero si puedes expandir tantito ahí mismo Dios le dictó sentencia a la serpiente. Así es, Génesis 3:15 es lo que estás citando, que es la primera profecía mesiánica, se conoce así, la primera palabra de Dios en advertencia y sentencia a Satanás. Él le dijo muy claramente que la simiente de la mujer vencería a su simiente y le aplastaría en la cabeza. Y sabemos que esa herida mortal, por decirlo así, vino en la cruz, cuando la simiente de la mujer, que es Cristo, Amén. nace
viene a este mundo, la encarnación de Cristo, Él sube a la cruz, y mientras el enemigo de alguna manera pues creía que tendría victoria, la realidad es que con la muerte de Cristo se garantiza más bien la victoria de Dios y para el pueblo de Dios. Satanás finalmente es vencido, su poder se limita totalmente. Y ahora, aunque sabemos que Satanás está suelto, la Escritura enseña a Pedro que él anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Eso implica que él no está atado, él está suelto y haciendo de las suyas, dirían. Pero podemos descansar, amado hermano, en que sobre la iglesia él ya no tiene potestad y no tiene ninguna autoridad, porque la sentencia o el decreto que se dio desde Génesis 3:15 se llevó a cabo en la cruz del Calvario, hermano. Y sabemos que al final también ese diablo, ese dragón antiguo, Satanás, será lanzado al lago de fuego. Amén, hermano Luis y hermanos que están viendo esta transmisión del programa del día de hoy. Esas son buenas noticias, que desde ahí mismo, desde el libro de Génesis capítulo 3, desde ahí mismo se le fue dictada la sentencia a Satanás. Es decir, nosotros ya sabemos que Satanás está vencido. Tiene un tiempo solamente, pero como lo mencionó el pastor Luis, Satanás, la muerte y el pecado fueron vencidos en la cruz del Calvario. Las llaves del Hades fueron dadas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ánimo, porque realmente, hermano Luis, el enemigo no puede tener parte en nuestras vidas a menos que tú se lo permitas. Digo, como cristiano, nosotros siendo ya creyentes, nacidos de nuevos, llenos del Espíritu Santo, la única manera en que te puede vencer o puede entrar a tu vida es si tú se lo permites y si tú le das entrada a tu vida. Sí, hermano, la realidad es eso, que no debemos descuidar nuestra relación con el Señor. Volvemos a lo mismo. Una vez que naces de nuevo o eres salvado por Cristo, el Espíritu Santo viene a ser de ti templo y morada. Y no pueden coexistir o cohabitar Satanás y el Espíritu Santo en una misma persona. Entonces tenemos que reconocer eso, que hay un enemigo ahí, que hay una influencia de alguna manera y que nosotros tenemos que resistirle a través de someternos a Dios. Y como lo mencionaste tú, hermano, el apóstol Pedro nos dijo que el demonio es como un león rugiente que está a la acechanza buscando a quien devorar. Entonces, hermano Luis, yo sé que no es el tema del día de hoy, no nos estamos desviando, pero aprovechando que estamos hablando de las acechanzas del enemigo, sabemos que esto es una batalla espiritual y las escrituras ahí mismo en el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos incitó a ponernos la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que estemos listos, no si vienen las acechanzas de Satanás, para cuando vengan las acechanzas de Satanás. Porque, hermanos, si ustedes creen que solamente Jesús fue tentado, si Jesús fue tentado en el desierto, de la misma manera nosotros como creyentes vamos a ser tentados. Hermano Luis, pero algo que me maravilla de ese encuentro de Jesús con Satanás y cuando fue tentado, cada una de las tentaciones, Jesús lo refutó ¿con qué? Con las escrituras. Amén. Escrito está. Amén. La autoridad de la palabra de Dios está por sobre todas las cosas. Satanás lo sabe. Y Satanás sabe que la palabra de Dios es poderosa, es creativa y es la autoridad sobre todas las cosas. Es por causa de la palabra de Dios que Satanás ha tenido una sentencia. Es por causa de la palabra de Dios que Satanás ya ha sido enjuiciado. Y es por causa de la palabra de Dios que Satanás será finalmente enviado a ese castigo o prisión eterna. Por eso nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ha salvado a través del Evangelio. La palabra de Dios es el medio que Dios usa para salvar a las personas. Y es la palabra de Dios la que nos debe sostener en las promesas de que Cristo estará con nosotros para siempre. Porque esas acechanzas donde el enemigo embiste con toda su fuerza en contra de la iglesia, deben de ser resistidas a través de vestirnos con la armadura de Dios. Amén. No tenemos el tiempo, pero si nosotros analizáramos cada una de las 6 piezas de la armadura de Dios, nos Amén. damos cuenta que cada una de ellas apunta a Cristo y una realidad, que Él es nuestra justicia, que en Él es la fe, que Él nos da la paz, etcétera. Es decir, en Él hallamos nuestra fuerza, escondidos en Cristo y Cristo en Dios, es que nosotros podemos vencer la tentación y las fuerzas del mal.
hermano Luis, pero creo que aquí hay un paralelo y algo muy importante que podemos compartir con nuestros hermanos que están viendo este programa el día de hoy. Hermanos, Satanás puede venir y te puede tentar con muchas cosas, y te puede tentar con bienes, con riquezas, te puede tentar con una serie de cosas y que pueden ser muy tentadoras. No sé si alguien ha estado en una circunstancia como esa, pero ¿qué dice la Biblia? ¿De qué sirve ganarnos el mundo si perdemos nuestra alma? Esto es lo que quiero decir, hermano Luis. Quiero decir, nosotros en Cristo tenemos el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación, el perdón de nuestros pecados y la garantía. Si usted ya es cristiano, usted tiene la garantía, el sello del Espíritu Santo. Pero hermano Luis, nosotros como cristianos no vamos a cambiar la verdad, la salvación y nuestra vida eterna por algo que es temporal, porque todo lo de que este mundo que podemos ver es temporal y perece. Amén, hermano. Trabajad por lo que a vida eterna permanece, dijo el Señor, no por la comida que perece. Y bien estaba citando ahí, Satanás le estaba tentando, ofreciéndole los reinos de este mundo, las naciones de la tierra, las cuales finalmente son de Cristo. Pero tenemos que entender que la estrategia de Satanás era ofrecerle a Cristo, obtener lo mismo, pero sin la cruz. Lo que quería evitar Satanás era que Cristo llegara a la cruz. Un evangelio, al decir un evangelio, me refiero a una verdad que se trata de enseñar al decir que Satanás creía estar matando a Jesús cuando lo llevó a la cruz, pero la realidad bíblica es que Satanás buscó matar a Jesús desde que nació. Él no quería que llegara a la cruz. Incluso en la tentación lo que le está ofreciendo es, puedes obtener lo mismo sin que mueras en ese lugar. Y muchas veces Satanás es eso, como lo acabas de citar, nos está ofreciendo lo fácil, lo ofrecido, lo que no tenga un costo, lo que no tenga un sacrificio. Y esa es la manera en la que Satanás maneja el sistema moral, el sistema político incluso en este mundo, a través de inclinar el corazón del hombre a obtener la puerta fácil, lo más sencillo para poder satisfacerse a sí mismo. Esa es la estrategia que utiliza Satanás. Él simplemente le dijo a Jesús, podrías obtener lo mismo sin tener que ir a esa cruz. Amén. Entonces, amados hermanos, creo que este es un punto muy importante y ahí está la respuesta. Primeramente, no debemos de tener dioses ajenos, ni debemos de hacernos un ídolo de nada. El amor al dinero es la avaricia y la avaricia es idolatría. O sea, estamos rompiendo, Luis, ahí estaríamos rompiendo mandamientos esenciales. Recuerden que los primeros 4 mandamientos son verticales, hermano Luis, hacia nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra también nos insta a fijarnos en las cosas que no podemos ver, porque las cosas que no podemos ver son eternas y las cosas que podemos ver son perecederas. Además, nuestro tesoro no debe de ser aquí en la tierra. Nuestro tesoro que tenemos, nuestra promesa de la salvación y de la vida eterna, pues es para toda la eternidad y es con pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Hermano Luis, no estamos muy lejos de concluir con este programa y que completamente en este momento lo voy a anunciar que va a ser un programa de 2 partes, porque tenemos todavía mucho más que escudriñar. Tenemos un video que queremos mostrarle, pero lo vamos a dejar para la segunda parte de este programa. Bueno, Luis, y también siguiendo con el tema del enemigo, sabemos que el enemigo es triple, ¿verdad? Es el mundo, la carne y Satanás. Pero, asimismo, hermano Luis, el Señor nos ha dado un armamento espiritual. Además de la armadura de Dios, también tenemos otras armas que el Señor nos ha dado para vencer a Satanás, que son la fe, la oración y la palabra de Dios. Si puedes expandir un poquito más en eso, hermano. Hermano, con mucho gusto, sí. La realidad es que tenemos un enemigo triple, porque no solo podemos pensar en nuestro enemigo hablando de Satanás, por supuesto es el principal promotor del pecado, de la maldad, de la oscuridad que existe, de la perversión,
pero Jesús también habló que del corazón del hombre salen las mentiras, las fornicaciones, los adulterios, los robos. Eso implica que la maldad está dentro de nosotros. El capítulo 1 de Santiago lo aborda muy bien, hablando de la concupiscencia, que nos seduce y nos atrae para caer en pecado. Y una vez consumado el pecado, da a luz la muerte. Y también hablamos del mundo. El mundo es un sistema espiritualmente hablando y moralmente hablando depravado, caído por causa del pecado de Adán y Eva. Es un mundo que nos rodea lleno de obscuridad a través de las diferentes agendas y todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor en marchas forzadas. Pareciera que quieren imponerlo incluso antes de ver de qué se trata. Y esto nos lleva a recordar que es una realidad el enemigo que tenemos. Es una manera en la que Satanás ataca, es una manera en la que él está avanzando como si fuera con sus huestes, avanzando en un terreno, hablando militarmente, dando sus avances, y la iglesia tiene que ser quien resista. Sabemos que finalmente llegará un momento del clímax de la maldad en este mundo y vendrán los juicios de Dios, etcétera. Eso vendrá en un futuro. Pero mientras tanto, la iglesia, ¿qué tiene que hacer a la luz de toda esta situación? Pues tenemos que buscar la santidad, hermano. Tenemos que buscar más al Señor en oración. Tenemos que proclamar más el evangelio, porque son los medios de gracia que Dios nos ha dejado como iglesia para hacer frente al enemigo. Tenemos armas poderosas en Dios. Y esas armas poderosas son las que acabas de hablar. Precisamente la oración, la fe, la palabra, son los medios que Dios nos ha dejado. Y la palabra es una espada aguda que sale de la boca de Cristo y con esa vence a sus enemigos. Nosotros tenemos que hacer eso, hermano, usar la palabra sabiamente para que entonces este mundo pueda darse cuenta que hay alguien mayor que el mundo, que es Dios. Así es, hermano. Y pues bueno, en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, hermano Luis, podemos ver que la agenda de Satanás es real y la podemos ver manifestada de diferentes maneras. Estamos viviendo en un tiempo en que hemos experimentado los efectos de una pandemia que ha causado tantos estragos a nivel mundial, en Estados Unidos, en México, en toda Latinoamérica. Y no solamente la pandemia, sino estamos viendo otras agendas que encubiertas, que ya no están tan encubiertas, vaya, están más saliendo más a la luz. Pero podemos ver todas estas agendas globalistas, hermanos, con agendas apoyando diferentes temas como el aborto, como lo mencionamos, como el homosexualismo, y este tipo de temas. Pero la pregunta es, hermano Luis, ¿cómo vamos a responder nosotros? Haciendo alusión a lo que estabas diciendo, ¿cómo va a responder la iglesia? Este es el tiempo en que la iglesia tiene que resplandecer. Este es el tiempo, amado hermano Luis y hermanos que están viendo esta transmisión. Este es el tiempo que nosotros como cristianos tenemos que ser lo que ha dicho la palabra de Dios a Mateo capítulo 5. Nosotros hemos sido llamados como iglesia, hemos sido llamados a ser sal y luz a este mundo perecedero. Y el tiempo está apremiando, amados hermanos. Estamos viendo la oscuridad asentarse cada vez. Estoy seguro que cada uno de ustedes, hermanos, que son creyentes y el Espíritu Santo mora dentro de ustedes, estoy seguro que pueden ver con sus ojos espirituales y pueden ver cómo cada día la oscuridad se está asentando. Hermano Luis, pero nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ser sal y luz a este mundo. Por eso estamos hablando de estos temas, porque somos sal. Tenemos que ser sal tenemos que ser sal en el mundo, pero tenemos que traer la luz del evangelio y dar testimonio a los no creyentes. En medio de esa oscuridad, tenemos que hacer resplandecer la luz del evangelio. Recuerden que la oscuridad no puede penetrar la luz. La luz es la que penetra a la oscuridad y traer las verdades bíblicas, Luis, y como iglesia, concertadamente, compartir, predicar, ser pregoneros de justicia, como lo fue Noé, y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, como lo he dicho muchas veces, la enfermedad de este mundo es el pecado, y el pecado
junto con la agenda de Satanás, como tú lo dijiste, Luis, está avanzando y avanzando, pero hermanos, la iglesia, nosotros aquí estamos en la tierra todavía. Nuestra misión no ha terminado y nuestra misión sigue siendo la misma, de ir a predicar el evangelio a todo el mundo, de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Amén, hermano. Creo que todo lo que has dicho podemos cerrar con un rotundo amén. Y Dios nos ha dejado como luminares en este mundo, no para resplandecer con nuestra propia luz, sino con la luz de Cristo, y hacer así frente a las artimañas del enemigo. Yo sé que no podemos abordar todo esto en tan pocos minutos o en tan poco tiempo, pero quiero animar a nuestros hermanos oyentes que puedan ver las películas de Living Waters en YouTube, Audacity, por ejemplo, para el tema de la homosexualidad, 7 razones y 180 con el tema del aborto, para profundizar un poco más al respecto, porque la realidad es que eso es una agenda diabólica. Todo lo que tenga que ver con muerte proviene del enemigo de nuestras almas. Santiago 1:17, hermano, dice que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, proviene de Dios. En otras palabras, todo esto malo que está aconteciendo, Dios lo permite, pero no proviene de Él, sino es consecuencia también de la maldad y del pecado del hombre. No podemos culpar del todo a Satanás, como lo hemos dicho. Claro, lo culpamos por la caída, lo culpamos por el pecado original, por llamarlo así, el pecado que se dio en el huerto, pero tenemos que recordar que ahora el ser humano también es responsable de rechazar a Dios. Así es, hermano Luis. Estamos llegando ya casi, o ya hemos llegado al final del programa, y estos programas pues así se pasan de rápido, ¿verdad? El tiempo pasa velozmente. Hermano Luis, gracias por una vez más, gracias por ser parte del programa, y te agradezco mucho, hermano, tu participación. Gracias a Dios, hermano. Amén, amén. Hermanos, gracias por haber sido parte de este programa. Y no quiero despedirme sin antes decirles que Satanás fue vencido en la cruz. Jesús no nos ha dejado huérfanos, nos mandó al Espíritu Santo para que morara con nosotros, adentro de nosotros y entre nosotros. Jesús, recuerden, es Emmanuel, Dios con nosotros, y nuestra fe y nuestra confianza debe estar depositada fielmente en nuestro Señor Jesucristo. Él está en el trono, Él es Rey sobre todas las cosas, sin importar lo que esté pasando alrededor de nosotros, sin importar las pandemias y las cuarentenas y lo que pueda venir, hermano, que nuestra confianza esté fielmente y firmemente cimentada en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga y los use grandemente. Nos vemos la próxima. Vivimos en la era de la información. Todos los días se crean nuevos dispositivos para ayudarnos a comunicarnos de manera más fácil y rápida. Pero a pesar de todas las redes sociales y todos los aparatos electrónicos, existe un método de comunicación que no es electrónico y que mantiene su consistencia como un método altamente eficaz para comunicar el evangelio rápida y sin dificultad. He aquí los folletos evangelísticos. Los folletos evangelísticos vienen en diversas formas y tamaños. Algunos son graciosos, otros serios, y varían desde breves hasta con mayor profundidad. Todo buen tratado evangelístico contiene 2 elementos: la ley y el evangelio. Bueno, la ley tiene que estar en el tratado para que el lector entienda por qué necesita un salvador, ¿verdad? Porque ha violado la ley de Dios. Y el evangelio también necesita estar ahí porque, bueno, ese es el punto de un tratado evangelístico: el evangelio.